Este fic fue creado por Triceratops. El link de su perfil está en la descripción. Una semana después, SST Gohan miró fijamente al profesor mientras este hablaba sin parar sobre la historia antigua de las ciudades-estado griegas, tomando notas de vez en cuando. No era que no hubiera pasado por todo esto antes, pero pensó que bien podría anotar cosas para quienes las necesitaran. Durante la semana que llevaba en la escuela, había encontrado amigos en las dos rubias, especialmente en Sharpener, e incluso algunos conocidos entre el alumnado. Como nunca había tenido amigos hombres de su edad, descubrió mucho sobre cómo interactuaban los humanos con otros de su edad en esa corta semana, incluyendo el tema favorito de Sharpener, las chicas. Claro que Gohan había pasado mucho tiempo con Lima, pero nunca la había visto realmente como Sharpener describía a las jóvenes de su especie. Claro, había notado los cambios que había experimentado Lima y la consideraba una chica bastante hermosa, pero eso no era todo. Simplemente no podía verla románticamente. Para Sharpener, sin embargo, las chicas eran vistas más como objetos de belleza que como personas. El romance no tenía influencia en su mente, él solo quería perseguirla. Para ser honesto, le disgustaba, y al principio lo había molestado un poco con la rubia. Pero lo afrontó, razonando que el joven había sido criado de forma diferente a él. ¿Quién era él para ser el árbitro de cómo los hombres pensaban sobre las mujeres? Y, a fin de cuentas, Sharpener nunca actuaba según sus impulsos. Llevaba mucho tiempo con Videl y Erasa, y hasta donde Gohan sabía, había sido mayormente respetuoso y correcto con ellas. Así que Gohan lo dejó pasar y no intentó reprenderlo por ello. Además de su mentalidad hacia las mujeres, Gohan se consideraba un buen chico. El rubio hacía mucho ejercicio y estaba orgulloso de sus logros, algo que Gohan admiraba, por insignificantes que fueran para él. Pero sobre todo, disfrutaba de sus constantes bromas. Durante la primera semana de clases, había desarrollado una especie de entendimiento mutuo con el chico a través de sus insultos y bromas, y se llevaban mucho mejor de lo que Gohan había imaginado. Erasa era todo lo contrario a lo que Gohan estaba acostumbrado con Lime. Mientras que Lime era callada y reservada, y siempre parecía saber qué decir, Erasa era excesivamente chismosa y chismosa. Aunque Gohan podría haber prescindido de sus risitas tontas y su voz aguda y aguda resonando constantemente en sus oídos, la chica era genuinamente amable. Fue la primera en ofrecerle su amistad dentro de la escuela y parecía tener un interés genuino en conocerlo tal como era. No es que tuviera intención de dejar que alguno de ellos lo supiera. Videl, sin embargo, era algo completamente diferente. A Gohan no le gustaba. Simplemente, la chica le causaba angustia. La odiaba por ser la hija de Hércules, por el vínculo que compartía con él a través de los juegos de Cell y la participación de su padre en ellos. Pero al mismo tiempo, la admiraba. La policía siempre la reprendía, y en más de una ocasión había decidido verla trabajar. Era una luchadora muy hábil, y no lo hacía por atención ni por dinero. Para él, no había otro motivo que el de poder. Pero debido a su ascendencia, no podía imaginar que sus motivos fueran tan puros. No podía comprenderla. Al enterarse de que era hija de Hércules, asumió automáticamente que sería una niña presumida que usaría su nombre para conseguir lo que quería. A menudo se preguntaba por qué, en cambio, sería la desinteresada y bienhechora que había presenciado en los últimos días. ¿Qué la hacía ser como era? Era inteligente, casi demasiado inteligente para su propio bien, y odiaba admitir que era una joven muy atractiva con un espíritu fogoso. Pero por mucho que la mirara, seguía siendo una satán de sangre y nombre, y eso era razón más que suficiente para mantenerla a distancia. Toleraba su presencia por el bien de sus dos nuevos amigos, pero no quería quedarse solo con ella. Y todavía disfrutaba de su pasatiempo de hacerla sentir incómoda sutilmente. Ya había establecido una rutina para la escuela. Ir a clase, charlar con Erasa, o mejor dicho, dejar que el rubio le hablara sin parar sobre los chismes locales, de los cuales ella podría haber sido la gran maestra espía. Ir a comer con sus dos nuevos amigos y Videl, a menudo llevando suficiente para todos, y luego terminar la escuela con educación física y las 2 últimas horas. De vez en cuando, el reloj de Videl sonaba y la clase escuchaba el mensaje del jefe de policía pidiendo su ayuda, ante lo cual ella desaparecía durante varias horas. Gohan monitoreaba sus peleas percibiendo su ki y a aquellos con los que luchaba, y casi siempre los criminales eran superados con creces por la joven. Pero él nunca aparecía, para gran irritación de Videl. Supongo que es otra forma de fastidiarla. Debe estar muy cansada de no saber quién es el luchador dorado. Echó un vistazo a su nuevo reloj, que Bulma le había regalado hacía 2 días.
Parecía normal, pero sabía que si presionaba los pequeños botones rojos a ambos lados, su ropa sería reemplazada al instante por el traje que Bulma le había diseñado personalmente. Salió de sus pensamientos al sentir un pico de ki inusualmente grande en algún lugar del centro de la ciudad. ¿Es un solo humano? No es tan grande, pero aún así, miró a Videl, que seguía trabajando intensamente en su tarea para intentar terminarla y quitarse de en medio antes. No sé si realmente podría con eso, quizás sí. Oh, apuesto a que sería muy divertido de ver. Quizás me dé la oportunidad de probar esto también. Apuesto a que se pondrá acá, bip bip. Sonrió con sorna ante la precisión de sus pensamientos antes de que el reloj interrumpiera su hilo de pensamientos. La chica de cabello azabache suspiró irritada y respondió con una expresión de fastidio. Videl, adelante. Videl, hay un problema en el hospital Orange Star del centro. Tenemos un número indeterminado de terroristas que tienen como rehenes al personal y a los pacientes del hospital, y estamos esperando sus demandas. Los sentidos de Gohan se agudizaron y su atención se centró por completo en el reloj mientras escuchaba la charla del jefe. Sus pensamientos iniciales de ver la pelea por diversión se desvanecieron. Inmediatamente recordó cuando Freezer casi eliminó a toda la población del planeta Namek, desperdiciando a los ancianos y niños indefensos contra él sin más razón que su propia avaricia. Cuanto más lo pensaba, cuanto más lo comparaba, más le hervía la sangre. Sin querer demostrar lo que sentía ni dejarse llevar por la ira, respiró hondo y esperó a que la chica se fuera, como sabía que haría. Voy en camino, jefe. A ver qué puedes hacer hasta que llegue, dijo con urgencia mientras volvía a pulsar el botón de comunicación. Sin decir palabra a su profesor, la chica de cabello azabache se levantó y salió corriendo del aula, sin siquiera recibir una mirada de reojo del anciano. Gohan esperó un momento, luego se levantó de su asiento y también se dirigió a la puerta. Señor Son, ¿a dónde va con tanta prisa? Vamos a entrar en detalles sobre la batalla empezó, pero Gohan lo interrumpió. ¿Las termópilas? En el año 490 AC, 7000 griegos defendieron las puertas calientes durante 7 días contra la superioridad numérica de los persas de Jerjes, usando tácticas superiores y pura voluntad. Ahora, si no le importa, voy al baño. Miró fijamente al profesor, con la mano en el pomo de la puerta, retándolo a contradecirlo. Por suerte, el hombre mayor se dio cuenta de que algo pasaba y le hizo un gesto para que continuara su camino. Sin perder tiempo, abrió la puerta y se marchó apresuradamente. La clase se quedó mirándolo, preguntándose qué le habría pasado al chico nuevo. Erasa frunció el ceño al ver cómo la puerta se cerraba de golpe, con el ceño fruncido. Caramba, eso fue más aterrador que cuando le pregunté por la cicatriz. Ay, espero que no se haga daño. No es casualidad que decidiera irse justo después de Videl. 15 minutos después, fuera del hospital Videl aterrizó su helicóptero y salió de un salto para encontrarse con el jefe de policía, que se dirigía a su plataforma de aterrizaje improvisada en medio de la calle. Encapsuló la máquina y rápidamente se unió al anciano. ¿Qué tiene para mí, jefe? El hombre se acarició el bigote con el ceño fruncido. Parecía asustado, más de lo que Videl lo había visto en mucho tiempo. Está mal ahí dentro, Videl. La mayoría del personal del hospital ya salió, junto con aproximadamente la mitad de los pacientes. Parece que los hombres dentro son todos antiguos pacientes del pabellón psiquiátrico de aquí, o de ciudades cercanas, y una buena parte son veteranos con graves traumas mentales. Muchos tienen armas, no sabemos de dónde, y al parecer todos están allí para intentar deshacerse de su pasado. Por lo que sabemos, todos han perdido el control y ya no hay forma de recuperarlos. Hay uno en particular llamado Xian, que fue alumno del general Tao, que nos está ofreciendo mucha resistencia. Frunció el ceño, concentrada. Tao, espera, estuvo en el torneo 23. Lo recuerdo por las pocas grabaciones que mi padre tiene de los torneos antiguos. Pero antes de que pudiera mencionar nada por el estilo, el jefe continuó. Por si no lo sabías, Tao fue mercenario del ejército de la cinta roja cuando yo era más joven y estaba en la resistencia. Gui era un asesino nato con una habilidad excepcional. Eso la tomó por sorpresa. Había oído historias del infame ejército de la cinta roja en su intento de conquistar el mundo, pero no se había dado cuenta de que él había formado parte de todo aquello. Se preguntó si Tao era realmente un hombre tan peligroso como el jefe aparentaba. Luego se preguntó si este Tai Xian sería tan bueno como su maestro. Al mirar al hombre canoso, obtuvo toda la confirmación que necesitaba. Muy bien, jefe, ¿cuál es el plan que tiene preparado hasta ahora? Preguntó apresuradamente.
Él se quitó la gorra y se apoyó en un coche patrulla aparcado en la calle. La miró con total agotamiento y desesperación. Ya enviamos un equipo de SWAT para intentar neutralizarlos, pero se desvanecieron hace unos 5 minutos. Ninguno responde a las llamadas, y creemos que todos están caídos. No podemos arriesgarnos a enviar un contingente mayor ni a dañar a los civiles que siguen atrapados allí. Ni siquiera sabemos cuántos son. Sinceramente, no sé qué se supone que hagamos aparte de esperar sus órdenes. Tenemos francotiradores apostados alrededor del edificio, pero es lo máximo que puedo hacer sin causar más daño que bien. Estos tipos saben lo que hacen. Bajó la mirada al suelo, con la mirada fija entre los pies mientras buscaba una solución. Mierda. Bueno, piénsalo bien. Un número desconocido de terroristas ha tomado el control del hospital, la mayoría entrenados por el ejército, tienen armas, y uno de ellos, al parecer, es un artista marcial de clase mundial y asesino. Piénsalo. Mierda, apuesto a que ese luchador dorado podría encargarse de estos idiotas. Después de todo, el tipo puede atrapar balas, ¿verdad? Con traje especial o sin él, estaría bien tenerlo. Solo lo pensó por un momento antes de concluir. Voy a entrar allí, jefe. Intentaré neutralizar a los peores y encargarme de Xian. Necesito que prepares a los chicos para evacuar a los civiles, ¿de acuerdo? El jefe palideció y la miró boquiabierto. Videl, ¿no crees que puedes con todos? Eso es suicida. Ella lo sacudió por el hombro, interrumpiéndolo bruscamente. Jefe. Recupérense. Alguien tiene que entrar y hacer algo antes de que estos locos decidan matar a alguno de los rehenes. Tengo la mejor oportunidad y lo saben. Que sus hombres me sigan, los dispersaré. No esperó respuesta y empezó a escabullirse hacia el hospital, vigilando las ventanas en busca de cualquier señal de pistoleros. Ojalá pudiera atrapar balas, pensó con amargura. Se dirigió a una ventana y se asomó. Al ver que estaba vacía, la empujó y entró. Ni siquiera había llegado a la puerta cuando sintió vibrar el suelo y un fuerte estruendo resonó a lo lejos. Joder. ¿Quién demonios ha traído explosivos? Esos hijos de puta. Sin perder más tiempo, se dirigió a la puerta y la abrió justo a tiempo para ver a dos hombres corriendo, con rifles en la mano, dirigiéndose hacia el origen del ruido. Uno de ellos dudó un momento al abrirse la puerta, sin conectar con lo que veía. Antes de que pudiera siquiera jadear de sorpresa, se encontró con la rodilla de la chica bajita hundida en el estómago y recibió un codazo en la cabeza, dejándolo inconsciente antes incluso de tocar el suelo. Su compañero detuvo su carrera, mirando por encima del hombro justo a tiempo de ver a Videl aterrizar en posición de ataque sobre su camarada caído. Se detuvo en seco, con las botas chirriando en el suelo de baldosas pulidas, y se giró para apuntar a la chica con su arma. Videl no perdió tiempo y se lanzó hacia adelante tan rápido como pudo. El hombre gritó como un loco y desenfundó su rifle de asalto, sin molestarse en controlar el arma mientras la atacaba con odio y descontento. Ella se agachó y giró para esquivar el cañón del arma. Sintió que sus sentidos se agudizaban mientras la adrenalina corría por sus venas y alzó el puño derecho para impactar con fuerza en su mandíbula. Su cabeza se echó hacia atrás y la sangre le brotó a borbotones por las comisuras de la boca mientras los dientes se cerraban sobre la lengua, y de inmediato dejó caer el arma. Cayó hacia atrás agarrándose la mandíbula y la boca sangrante, gritando a todo pulmón todo el camino. Videl lo silenció rápidamente con una fuerte patada en la cabeza. Giró sobre sus talones y corrió hacia el ala oeste del hospital, recordando mentalmente que la cafetería y las salas de recreo estaban allí al pasar por unos letreros en el pasillo. Probablemente debería haber entrado al edificio por este lado en lugar del otro. Me habría ahorrado la molestia de atravesar todo el hospital. ¡Qué tontería! A pesar de todo, siguió corriendo, dejando que la adrenalina le llenara los músculos. Al doblar una esquina, se sorprendió al encontrar un gran agujero en la pared, como si alguien hubiera detonado un bloque de C4 en el pasillo. Se detuvo bruscamente, mirando el agujero con desconcierto. ¿Qué demonios? Antes de que pudiera siquiera sacar una conclusión sobre lo sucedido, un cuerpo salió volando por el agujero y se estrelló contra la pared opuesta, deslizándose hasta el suelo del pasillo y dejando un rastro de sangre sobre las impecables baldosas blancas. Se acercó sigilosamente a la pared y se quedó atónita al ver la cafetería en completo desorden. Las mesas estaban tiradas por todas partes, y más de un par tenían lo que parecía ser sangre salpicada por todas partes. Para su horror, descubrió que había 4 empleados del hospital apoyados contra la pared, todos con evidentes heridas de bala en la cabeza. Sintió una punzada de furia al verlo.
¿Qué demonios hicieron para merecer eso? Miró a su alrededor, buscando a los culpables, y se sintió complácida, aunque con cierta tristeza, al ver a varios de ellos tendidos en montones por el suelo. Más de uno tenía enormes daños, desde extremidades destrozadas en ángulos extraños hasta agujeros que parecían haber sido quemados. Incluso había uno que parecía tener el cráneo destrozado contra el suelo de baldosas. Hizo una mueca y sintió que palidecía ante la carnicería, y no pudo evitar pensar. ¿Pero quién? Entonces lo vio. Allí de pie, de espaldas a ella y con el brazo en alto, simplemente sujetando a un hombre por el cuello. Su mente no entendía bien a quién o qué estaba viendo. El hombre estaba cubierto con una armadura negra y verde, y su cabeza estaba oculta por un casco. No se le veía ni un poco de piel, pero era enorme. Medía más de 1,80 m y, por lo que podía ver, tenía suficiente músculo para asustar incluso al más avanzado de los estudiantes de su padre. Y él simplemente estaba, sujetando a otro hombre por el cuello. Sus pies colgaban a varios centímetros del suelo mientras luchaba por soltarse del hombre enmascarado, que ni siquiera se inmutaba. Entonces el criminal hizo contacto visual con Videl, y ella leyó miedo y dolor en ellos, paralizándola en el sitio. Muere, por toda la angustia que has causado hoy. La voz salió del enmascarado, oscura y fría, sin rastro de emoción. Era como si proviniera de una máquina en lugar de una persona. A Videl le dio escalofríos y abrió los ojos casi tanto como al criminal que forcejeaba al oírla. El criminal la miró fijamente, visiblemente aterrorizado, suplicándole ayuda. Se quedó paralizada mientras el enmascarado adelantaba el otro brazo, colocando la palma de la mano contra el pecho del criminal. Antes de que pudiera comprender lo que estaba pasando, un rayo de luz salió disparado de su espalda y se estrelló contra la pared de la cafetería. La sangre brotó de la nueva herida y vio con horror cómo sus ojos se nublaban y se quedaba inmóvil. ¿Qué demonios fue eso? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hizo? ¿Otros trucos de luz tan estúpidos? Salió de su estupor y saltó la pared destrozada para dirigirse hacia el enmascarado, que dejó caer a su víctima. Rabia. Eso fue lo que sintió en el momento en que dejó caer al criminal. No podía creer que realmente acabara de presenciar el asesinato de otro hombre, aunque fuera un criminal. Quienquiera que fuera este tipo, iba a asegurarse de que recibiera su merecido. Apretó los dientes y comenzó a agarrar su brazo para girarlo y. Bueno, ya sabría qué hacer cuando llegara allí. Nunca tuvo la oportunidad. Él giró, levantando el brazo frente a su cara, y una bola de luz dorada crepitó y bulló con energía, dirigida directamente a su nariz. El corazón le dio un vuelco y se quedó paralizada con los ojos muy abiertos mientras miraba la luz. Pasaron semanas y ni siquiera podía moverse de tanto miedo. Hacía calor, la energía que irradiaba la bola era intensa, y podría haber jurado que olía a quemarse las cejas. Bueno, nueva teoría, esos trucos de luz definitivamente no son solo para presumir. Oh, Cami, estoy a punto de creérmelo. Apretó los puños y cerró los ojos para protegerse del resplandor de la luz, esperando a que el dolor la golpeara. En cambio, el calor comenzó a disiparse y la luz comenzó a desvanecerse. Finalmente, dejó escapar el aliento al sentir que desaparecía y escuchó el crujido de la ropa al sentir que él bajaba el brazo. Aún sin atreverse a abrir los ojos, le hizo la única pregunta que pudo forzar a salir de su boca reticente. ¿Por qué? Se quedó allí en completo silencio, con los ojos cerrados, aferrada a lo que más temía en el mundo en ese instante. Cuando llegó su respuesta, volvió a sentir el escalofrío que su voz le recorrió la espalda. Sonó mucho menos robótica, pero en cambio salió apagada. ¿Por qué no te maté? No mereces morir. Una sensación de alivio la invadió al oír sus palabras, y al recordar cómo acababa de matar a uno de los criminales que se suponía que debía capturar, abrió los ojos lentamente y observó con detalle la apariencia del hombre. Llevaba lo que parecía ser un traje negro, hecho de algún material que no pudo identificar. Parecía cuero grueso de algún tipo, pero se adaptaba perfectamente a los brazos esculpidos y los muslos bien definidos del hombre. Sus piernas estaban cubiertas por botas hasta la pantorrilla que se ajustaban firmemente a sus grandes pantorrillas. Su torso estaba cubierto por una coraza de armadura que era una combinación de negro mate y un verde opaco, casi como verde oliva. Notó que la armadura en sí parecía de plástico, pero se preguntó qué plástico podría soportar balas de alta calidad sin un rasguño. Sus manos estaban cubiertas por guantes de combate que le llegaban hasta la mitad del antebrazo y se estiraban tensos sobre sus grandes nudillos. Miró hacia arriba, donde habría estado su cara. Sintió una punzada de molestia y pensó, maldita sea, ¿por qué soy tan condenadamente baja?
Su casco era sencillo. No se diferenciaba mucho de un casco de motocicleta normal, salvo por el hecho de que la lente tintada estaba ligeramente hundida y estaba ligeramente contorneada para imitar la forma de un rostro. Dos pequeñas aberturas adornaban la parte inferior del casco, y el lado izquierdo sobresalía un poco, lo que indicaba que tenía algún tipo de comunicación ahí. Lo más desconcertante para ella era que no parecía fácil de quitar. Simplemente se fundía bajo su barbilla, convirtiéndose en un material flexible que se integraba a la perfección con el traje que le llegaba hasta la mitad de su grueso cuello. En resumen, era horrible de contemplar, y parecía tan inhumano. Dudó, viéndose reflejada en su visor. Entonces recordó su voz y su indignación, y negó con la cabeza con rabia. No, ¿por qué lo mataste? Todos estos hombres, ¿por qué? Le gritó la última pregunta y, dejando de lado la precaución, lanzó el brazo izquierdo hacia adelante en un amplio gancho, que fue fácilmente bloqueado y atrapado por el hombre enmascarado. En cuanto sus brazos se conectaron, sintió una sacudida y un dolor abrasador que le recorrió el hombro y notó que su brazo estaba cubierto de sangre. El hombre se quedó allí parado, con la cabeza ligeramente inclinada para mirarla. «¿Deberías que te revisen eso? Te han disparado», dijo con naturalidad, como si le leyera la lista de la compra. Ella lo miró confundida un momento, luego volvió a mirarse el hombro. Efectivamente, allí mismo, en su camiseta blanca, había un agujero irregular cerca de la parte superior de la manga, y podía ver sangre manando de la herida. En cuanto lo notó, otra punzada de dolor la recorrió y casi se desploma, siseando entre dientes mientras intentaba soltar el brazo de su férreo agarre. Él no se resistió, soltó su muñeca y cruzó los brazos frente al pecho mientras ella se apretaba el hombro con la mano sana, intentando detener la hemorragia. Adiós a recibir balas, pensó con sarcasmo. Se quejó para sí misma, enfadada por estar bromeando al respecto. Cállate. No me refería a esto. Mierda. La adrenalina se le esfumó y el dolor empezó a azotarla. Su mente empezó a nublarse y se tambaleó un poco hacia un lado al sentir el agotamiento y la pérdida de sangre. Se sorprendió cuando su brazo recibió una presión inusual y su descenso lateral se detuvo, y fue conducida hacia una mesa por nada menos que el hombre enmascarado. No fue demasiado amable con ella, pero tampoco abusivo. Simplemente firme. La sentó y apretó la herida de bala con la mano, lo que le provocó un gemido agudo. Hizo una pausa y le tapó la boca con la mano, silenciándola. Gruñó molesto y gruñó. Cállate y quédate quieta. La bala y parte de tu camisa siguen ahí dentro, y si no la sacas pronto, podrías contraer una infección fácilmente. No confío en que los paramédicos puedan sacarlo todo de una vez. Sus sentidos volvieron a embotar tras el dolor agudo, y simplemente asintió con la cabeza. Él retiró la mano y se puso a trabajar en su brazo, arremangándose y agarrándole el hombro con una de sus grandes manos. Tras unos segundos, volvió a hablar, aunque con mucha menos agresividad que antes. Déjame dejarte algo perfectamente claro. No te gustará lo que tengo que decir, y estoy seguro de que al resto de esta ciudad tampoco, pero responderé a tus preguntas de todas formas. Apretó los dientes y cerró los ojos con fuerza mientras otra oleada de agonía la invadía desde el hombro. Sintió un ligero temblor mientras sus dedos se movían, palpando la herida. Pero escuchó atentamente sus palabras lo mejor que pudo, intentando filtrar el ruido aleatorio en su cabeza. De repente, comprendió que su verdadero motivo para extraer la bala era tener una excusa para hablar con ella. Ese hombre que acabo de matar era Xian, dijo con firmeza. No habrías sido rival para él, y antes de discutir, ten por seguro que sé de lo que hablo. Era un asesino frío y despiadado, igual que su instructor, con quien tuve un encontronazo hace mucho tiempo. Sintió otra oleada de agonía y apretó los puños hasta que oyó un fuerte tintineo y sintió que el dolor en el brazo disminuía hasta convertirse en un dolor sordo. Él la obligó a echar la cabeza hacia atrás y le dijo, esto va a doler, prepárate. De repente, sintió un dolor insoportable y ardiente en el hombro, y olía a algodón quemado y sangre. Luchó por contener un grito, y tan rápido como empezó, se detuvo. Jadeó temblorosamente y el hombre enmascarado exhaló con fuerza. Recuperó la compostura y abrió los ojos para mirar al hombre del casco, que seguía agarrándola del hombro y, al mismo tiempo, le arrancó una tira de tela del bajo de la camiseta. Sintió una gran irritación, pero la ignoró, y él empezó a envolverla con fuerza alrededor de su brazo y hombro. Frunció el ceño y miró directamente a la visera del casco, como si intentara ver su rostro a través de ella. ¿Pero por qué lo mataste? Suspiró, sorprendida por lo débil que sonaba su voz. Debería haber enfrentado a la justicia.
La interrumpió tirando bruscamente de la tela, lo que le arrancó un gemido silencioso mientras intentaba controlar su cuerpo tembloroso y su mente embotada. Le agarró la mano sana y la colocó sobre su hombro, ahora vendado. Sigue presionando, cauterizar la herida no fue suficiente, y ya has perdido suficiente sangre. En su estado de confusión mental, no tenía ganas de replicarle, así que simplemente presionó la herida con todas sus fuerzas e intentó concentrarse. Cada vez le costaba más. Oyó un suspiro apenas audible mientras su cabeza empezaba a inclinarse hacia adelante. Dios mío, cómo quería dormir ahora mismo. Como un interruptor, todo volvió a la normalidad, su cansancio desapareció y sus sentidos volvieron con toda su fuerza. El dolor en el hombro volvió con fuerza y casi gritó. Sintió que se encorvaba de dolor, pero no pudo. Bajó la mirada y vio que él tenía una mano presionada contra su pecho. Se le entumecieron los dedos al recordar la última vez que lo había visto con la mano presionada contra alguien así, momentos antes, y lo miró con miedo. Ya te lo dije, no voy a matarte, dijo con claridad, obviamente sabiendo por qué tenía miedo. Solo te di un poco de mi energía para que pudieras permanecer despierta hasta que alguien más llegara. Es mejor que digas qué te pasa a que alguien más intente adivinarlo. Espera, ¿qué? ¿Qué demonios quiere decir con que me dio un poco de su energía? Retiró la mano y se puso de pie, retrocediendo un paso para observarla. Ella luchó por controlar su expresión mientras reflexionaba sobre su explicación de lo que había hecho. Giró ligeramente la cabeza, como si hubiera notado algo con el rabillo del ojo. Lo cual debería ser muy pronto, si no me equivoco. ¿Querías saber por qué maté a Xian? No merecía otra oportunidad de escapar y volver a hacer algo así. Ninguno de estos, miró por encima del hombro, y ella pudo ver el asco en su rostro imaginario a través del casco, cerdos se lo merecen. El hecho de que hayan venido aquí, a un lugar donde esta gente no hace más que ayudar a gente como ellos, solo para matar a esa misma gente. En ese momento, perdieron todo derecho a vivir. Yo, por mi parte, no puedo tolerar tal cobardía, así que eliminé el problema de raíz. Recuperó la compostura y miró al suelo, pensando intensamente mientras él hablaba. Sin duda tenía razón en una cosa. A los medios no les habría gustado lo que decía. Sería un asesino a sangre fría para ellos, sin importar a quién mataran y por qué. La masacre que les había causado era de esas que solo se ven en las malas películas de acción. Pero tiene razón. Puede que haya masacrado a estos hombres, pero no fue menos de lo que merecían después de lo que habían hecho. La policía habría acabado matando a la mayoría de ellos al final, y lo hizo para que nadie más que ellos saliera herido en el proceso. ¿Quién demonios soy yo para intentar interferir en algo así? Es horrible, pero él está dispuesto a hacerlo, y yo no. Maldita sea, me avergüenzo de no poder hacerlo. Tengo miedo del ridículo y de ensuciarme las manos. En situaciones como esta, este tipo es a quien necesitamos. Levantó la vista para mirarlo de nuevo, temiéndole mucho menos ahora que había llegado a esa conclusión. Ahora, presten atención, continuó. La verdad es que no me importa lo que digan a los periodistas que inevitablemente les harán preguntas, pero les advierto, no me detendrán por mis actos. Es más, ninguno de ustedes podría detenerme a menos que yo lo desee, así que no lo intenten. Si vuelvo a aparecer, significa que necesitan mi ayuda, y no les conviene rechazarla irritándome. La irritación que sintió antes regresó y fulminó con la mirada al hombre. ¿Quién era él para afirmar estar tan por encima de la ley como para no poder ser detenido? Bueno, acabo de verlo lanzar a un hombre contra una pared y abrirle un agujero a mi objetivo principal con solo un rayo de luz que salía de su maldita mano. Quizás sea mejor escucharlo en esta ocasión. Hizo una mueca y se aferró el hombro con más fuerza al sentir náuseas y fatiga, y luchó por controlar su estómago. El olor a muerte en la habitación empezaba a afectarla. El hombre se giró para irse y echó a andar hacia la puerta que daba a la cafetería. Reprimió la incomodidad y se puso de pie, con la respiración entrecortada mientras casi se desplomaba de bruces. Cerró los ojos para detener el mareo y se estabilizó. Espera. ¿Quién eres? Lo llamó, aún luchando por no vomitar. Abrió los ojos y se sorprendió al encontrarlo arrodillado junto a una de las 4 víctimas, que seguían recostadas contra la pared, con una mano sobre su hombro como si intentara consolarlas. Apenas oyó las palabras "lo siento, no fui lo suficientemente rápido" del hombre antes de que éste se detuviera en la puerta para mirarla. Se detuvo un momento, tratando de decidir qué decir. Me han llamado mucho en mi corta vida. Pero tú, y todos los demás en esta ciudad, pueden llamarme Bardock, dijo secamente.
Sin decir nada más, salió por la puerta y se elevó hacia el cielo, dejando a Videl tan aturdida como cuando el caza dorado pasó frente a ella una semana antes. Sintió que volvía el mareo y se recostó en la silla donde había estado sentada antes. Una vez que recuperó el control, cerró los ojos. Bien, ahora hay dos personas que pueden volar sin ayuda aparente. Uno es el luchador dorado, al que no he visto en una semana, y ahora Bardock. Me pregunto, ¿sabes que podrías tener razón en esto? Parece demasiada coincidencia que dos supuestos superhumanos aparezcan casi al mismo tiempo, pero uno desaparezca justo antes de que el otro haga su debut, intervino la voz en el fondo de su mente, a lo que pensó secamente. Bueno, me alegro de estar de acuerdo conmigo misma ahora, pero ¿qué voy a intentar decirles a los demás? Acabo de dejar que un justiciero enmascarado y asesino se fuera por la puerta trasera sin decir palabra. Bueno, ¿no suenas desagradecido? Te acaba de ahorrar un montón de problemas al encargarse de todos estos hombres y ayudarte con esa herida. Probablemente ahora mismo serías una estadística si no hubiera interferido, argumentó la voz. Está bien, sé que no es un asesino en masa, y que creo que hizo lo correcto. Pero eso no responde a la pregunta. Todavía tengo que decirles algo. Di la verdad. Es simple, ya dijo que no lo detendrían voluntariamente, ¿verdad? Así que convence al jefe de que le crea y convence a la gente de que no le tema. Lo hizo por el bien común, ¿no? Propuso ella, y casi quiso estar de acuerdo. Oh, no sé, sí lo hizo por el bien común. Pero no sé qué recepción tendrá su aparición, ni cómo me verán por dejarlo ir. Quizás si puedo tergiversar un poco la verdad. Decir que solo llevó a cabo los asesinatos después de encontrarse con fuerza letal. Miró los cuerpos de los 4 empleados del hospital. Sin duda, se encontró con ella, pero no creo que le haya afectado. Su conversación interna fue interrumpida por el sonido de botas en el pasillo, seguido de un fuerte grito y algunas exclamaciones de asombro mientras la policía entraba en la habitación. No los miró, sino que prefirió observar su mano, todavía pintada de rojo con su propia sangre. Oyó los pasos apresurados de alguien que llevaba mocasines en lugar de botas. Bueno, mejor me decido. Tengo que decirle algo al jefe. El hombre mayor se detuvo frente a ella, arrodillándose y observando rápidamente los daños. Palideció al recorrer su brazo ensangrentado hasta el hombro vendado, donde la tela blanca de su camisa estaba empapada de sangre. Se giró hacia el resto de la policía, atónita, y agitó la mano, indicando a alguien que se acercara. Médico. Videl ha sido alcanzada. Oyó a otra persona acercarse corriendo mientras el jefe la agarraba del hombro sano y la sacudía suavemente. Levantó la vista hacia el hombre, cuyo rostro surcado de arrugas reflejaba preocupación. Su bigote tembló ligeramente cuando ella se movió y las comisuras de sus labios se curvaron en señal de alivio cuando ella asintió para demostrarle que seguía allí. Pero su mirada permaneció seria. Retrocedió al llegar el médico y comenzó a deshacer la venda con ternura. El jefe retrocedió y siguió mirando a la chica de cabello azabache. Videl, ¿qué pasó aquí? Miró a su alrededor, observando de nuevo los cuerpos del personal del hospital mientras 2 oficiales con uniforme de combate los colocaban en camillas y los cubrían con sábanas. De fondo, alguien silbó sorprendido al levantar al hombre cuya cabeza había sido empujada a través del suelo, revelando la forma apenas reconocible de un cráneo humano. Detrás de ellos, oyó a alguien murmurar en voz baja. ¿Qué pudo haber causado un agujero como este? Está completamente quemado. El jefe se giró para mirarla fijamente y ella se mordió la mejilla, intentando decidir cómo continuar. Suspiró profundamente y apretó la mandíbula, decidiéndose y mirando al jefe de policía con expresión severa. Bardock pasó. Esto es obra suya. Señaló con la cabeza los daños en la habitación. El jefe la miró con curiosidad, pero ella lo interrumpió antes de que pudiera comentar. Sí, se llama Bardock. Sí, sé que parece una locura, pero lo vi hacerlo. O al menos lo vi matar a Xian, ese del agujero en el pecho. ¿Es él quien me sacó la bala del hombro, quien dijo algo sobre una infección y cauterizarla? Añadió, y el médico asintió, entendiendo. No habría podido enfrentarme a todos estos tipos yo sola. Fue una tontería, y probablemente estaría muerta ahora. Sí, el médico le quitó la camiseta destrozada del hombro y empezó a tocar la herida. Videl hizo una mueca al verlo, y dejó de hablar para concentrarse en mantenerse alerta. El médico abrió su maletín para sacar una aguja. Se giró hacia ella y le quitó la tapa, sujetándole la rodilla para estabilizarle la pierna y clavándole rápidamente la inyección en el muslo. No hay nada grave, por lo que sé, Videl, aunque quien lo hizo fue bastante apresurado con la cauterización.
Pero no es tan grave, un pequeño agujero y sin orificio de salida. Necesitarás puntos de sutura y un par de semanas de reposo para que sane, pero deberías estar bien después de eso. Hizo una mueca de dolor y luego se relajó por completo cuando la dosis de morfina hizo efecto, aliviando por completo el dolor del hombro. Sacó una venda enrollada, una gasa y un cabestrillo de su maletín y comenzó a vendar la herida. El jefe se quitó el sombrero y miró al suelo pensativo mientras el médico trabajaba. Finalmente, volvió a mirarla, enderezó el rostro y acercó una silla para sentarse frente a ella. Está bien, Videl, cuéntamelo todo. Videl suspiró y se quedó mirando la placa del jefe, que brillaba dorada bajo la luz incandescente. Esto iba a tardar un rato. Fin de la jornada escolar, SST Gohan caminó en silencio por los pasillos abarrotados, con Erasa y Sharpener a cuestas. Cuando le preguntaron antes, simplemente dijo que necesitaba salir y calmarse al oír al jefe de policía entregarle su informe a Videl. Los estudiantes y el profesor optaron por no interrogarlo debido a lo angustiado que parecía antes. Estaba absorto en sus pensamientos sobre el día, preguntándose qué pensar de la chica de cabello azabache a la que había ayudado. Había visto un noticiero televisivo que Erasa estaba emitiendo durante el almuerzo, mostrando una declaración de Videl, quien afirmaba que su alter ego era el nuevo defensor de Ciudad Satán, y afirmaba que, si bien había matado a los hombres que atacaron el hospital, todo fue en defensa del personal. Lo describió brevemente y luego declaró que todos estaban en deuda con él y que no debía tener miedo de presentarse ante la ciudad. Le sorprendió verla de pie y en plena forma, con el brazo en cabestrillo. Su voz sonaba sincera, casi suplicante. Es tan extraña para mí. Esperaba que intentara restarle importancia, no glorificarlo. Ni siquiera llegué a tiempo para salvar a los rehenes que habían tomado. ¿Por qué es tan diferente de lo que esperaba? ¿Será que realmente es muy distinta a su padre? Cada vez que creo saber lo que hará, se da la vuelta y me sorprende haciendo lo contrario. Sintió una punzada de culpa en el estómago. Tal vez había sido demasiado duro con la chica. No, probablemente tenga algo más planeado para Bardock si vuelve a aparecer. Déjame un tarro de miel para que me lo meta en la cabeza y pueda desenmascararme y todo eso, ¿de acuerdo? Oye, Gohan. Hay algo que quería preguntarte, dijo la voz alegre que tan a menudo interrumpía sus pensamientos. Se detuvo en seco y se giró ligeramente para mirar a Erasa, quien lo observaba esperanzada. Sharpener se cruzó de brazos y se apoyó en las taquillas, observando a la gente pasar junto a ellas en el pasillo. Apartó sus pensamientos sobre la chica de pelo azabache y arqueó las cejas en un gesto interrogativo. Siguiendo su ejemplo, Erasa continuó tímidamente. Bueno, sé que no me corresponde hacer esto, pero quería saber si querías ir a la fiesta de cumpleaños de Videl dentro de 2 semanas. No estabas cuando enviaron las invitaciones, pero creo que puedo convencer a Videl de que te deje venir. Es en su mansión y su padre estará fuera de la ciudad, así que quién sabe qué pasará esa noche. Gohan frunció el ceño y miró fijamente las baldosas entre los pies de la chica, completamente sorprendido por la pregunta. Primero, nunca lo habían invitado a una fiesta de cumpleaños de nadie que no fuera un guerrero Z y segundo, no le gustaba la idea de estar en casa de Videl con un grupo de adolescentes hormonales que probablemente encontrarían alcohol. Nunca lo había bebido personalmente, a menos que contaras la manzana fermentada que había comido de niño, pero sabía cómo reaccionaba la gente ante ella. Por favor. Será divertido y podrás pasar el rato con nosotros. Estuviste ocupado toda la semana pasada y aún no hemos podido, ¿recuerdas? Insistió. Él la miró de nuevo y casi se derrite al ver su expresión. Dios, es casi tan mala como Lime y las gemelas. Bueno, quizás si convenzo a Lime de que venga, no será tan malo. Quién sabe, quizá me divierta allí. Suspiró y asintió. La rubia alegre saltó emocionada sobre las puntas de los pies e intentó abrazar al adolescente alto, pero él la detuvo levantando la mano y sonriendo con suficiencia. Con una condición. Puedo llevar a un amigo, dijo, como quien regatea. Erasa lo miró con una ceja arqueada, perpleja, pero le restó importancia y le sonrió radiante. Claro. Cuantos más, mejor, ¿verdad? Hablaré con ella hoy, pero seguro que le parecerá bien. Apuesto a que te lo preguntará mañana cuando venga. Al fin y al cabo, ya no saldrá a combatir el crimen, ¿verdad? No con ese hombro suyo. Casi se rió de su entusiasmo. Realmente tenía una personalidad contagiosa. Se volvió hacia su casillero y lo abrió, preguntándose qué pasaría en esa fiesta mientras se preparaba para volver a casa. Al reflexionar, decidió que podría haber sido un día mucho peor.